Estos son los modelos de mezclas. Básicamente tienen una base que tiene que ver con que hay un recipiente cerrado. Ese es un contenedor que solamente tiene cabida para que le entre algo en algún lado y que le salga por otro lado. Entonces, se va a suponer que este contenedor tiene algún mecanismo interno que hace que todo lo que le caiga dentro se mezcle de manera homogénea, ya que no haya, digamos, algo aquí asentado o que ande por una parte aquí muy concentrada de alguna cosa y por otro lado no tanto, sino que tiene este mecanismo que hace que todo lo que está entrando junto con lo que ya estaba dentro del recipiente se mueva y se forme una mezcla o una solución homogénea. Entonces vamos a suponer que tenemos este contenedor. Este contenedor puede ser cualquier recipiente cerrado y se puede llevar a otro tipo de problemas. Por ejemplo, este recipiente puede ser una presa, ¿no? Ustedes se imaginan una presa en donde le está entrando líquido, puede ser que entre por algún río o por una cierta cantidad de ríos que estén llevando líquido hacia la presa. Entonces, esta manguera simboliza esa totalidad de ríos o de afluentes que llegan a la presa. Esa agua que está llegando a la presa, por ejemplo, ahorita la de Yosocuta, está llegando con una cierta cantidad de contaminantes, polvos, tierra, lodo, etc. Entonces, supongo que ustedes tienen interés en conocer la cantidad, por ejemplo, de plomo que está llegando. Entonces, o de algún metal pesado que sobre todo le hace daño a las personas, porque si ustedes tienen conocimiento, esta agua de alguna forma sale de la presa, pasa por algún lugar y regresa otra vez a la ciudad de Huajuapan. Entonces, es importante saber cuál es la cantidad, por ejemplo, de plomo que lleva esta agua, tanto la que está entrando como la que está saliendo y la que se encuentra dentro de la presa. Entonces, el problema aquí consiste en saber cuál es la cantidad total de plomo en gramos o en kilogramos que hay adentro de la presa para todo tiempo. Porque con eso vamos a estar conociendo cuál va a ser el comportamiento de esa cantidad de plomo en un tiempo muy posterior. Este embalse o este contenedor también pudiera ser, por ejemplo, el cuerpo humano. En el cuerpo humano nosotros nos alimentamos y también desechamos todo lo que nos comemos. Entonces, si estamos hablando del cuerpo humano, esto pudiera ser el ingreso de un medicamento que nos den, por ejemplo, para infecciones. Ese medicamento va a actuar aquí adentro. Este motor que aparece aquí sería lo que es el corazón, que es el que mueve la sangre, la bombea y hace que se muevan muchas cosas. O pudiera ser el ejercicio que nosotros hacemos para mover a todo lo que tiene que ver con el líquido en donde están las defensas. Y entonces, al final, después de que todo se revuelve en nuestro cuerpo, el medicamento va y ataca a donde tenga que atacar, pues también se desecha. Y nos preguntamos, al final, después de transcurrir un cierto tiempo, ¿cuál va a ser la cantidad de medicamento que tenemos en el cuerpo en un tiempo posterior? Ese medicamento pudiera ser bueno o pudiera ser algo malo. Entonces, como esos dos ejemplos, ¿a ustedes se les ocurre algún otro ejemplo que tenga que ver con esta idea? ¿Algún otro problema donde aparezca esta idea? Creo que no, profa. Perdón. ¿Alguien más?
Bueno, Doctora, sí, ¿no puede ser que, por ejemplo, en habitaciones cerradas o bueno, con ventilaciones pequeñas, por así decirlo, donde hay polución, la cantidad de aire contaminado que entra y la cantidad de aire que había al comienzo? sí, sí puede ser. ¿Puede ser? Sí, sí, sí. Suponiendo que aquí adentro de la habitación pues tenemos un ventilador que anda moviendo todo y que por algún otro lado se sale, ¿no? Entonces la pregunta es, suponiendo que nosotros sabemos qué cantidad de contaminantes están entrando a la habitación, al hospital, a un cierto cuarto, ¿qué tanta de esa permanece a lo largo del tiempo dentro de la habitación? No sé si ustedes han leído las noticias o una nota que dice que los científicos han encontrado restos del virus del COVID-19 en sanitarios. Entonces, en algún momento ese virus, digamos, entró y permanece allí, y bueno, tiene que ir a algún lado, ¿verdad? Por la ley de conservación de masas. Entonces, tiene que ir a algún lado y entonces ese debe salir por algún mecanismo o se debe morir, ¿no? Ahí adentro. Entonces, hay algo que entra y hay algo que sale y hay algo que hay adentro del recipiente, en este caso del cuarto, que hace que se esté mezclando muy bien, ¿no? En donde más se aplican este tipo de problemas es en modelos donde aparecen mezclas o soluciones. Y por eso el esquema principal para este tipo de ecuaciones diferenciales que tienen que ver con mezclas, aparece este esquemita donde aparece un tanque, algo que está ahí adentro que hace que todo se mueva, un mecanismo que permite que todo llegue a ese tanque y también que salga. Entonces vamos a ver de qué van las ecuaciones diferenciales y entonces tendremos que nosotros, no sé si ustedes recuerdan sus cursos de química de la prepa o de la secundaria quizá, ¿qué significa que tengamos un soluto y un solvente? ¿Ya? Porque como estamos hablando de algo que se está diluyendo en otra cosa, entonces debemos saber a qué nos referimos. En este caso, el soluto y el solvente son dos de los componentes de una solución. El soluto es la sustancia que puede ser sólida, líquida o gaseosa, que se disuelve en el solvente para producir una mezcla homogénea conocida como solución. Bueno, ejemplos. A ver, den unos ejemplos. Pues, por ejemplo, no sé, agua potable, vaciarle cloro para ver cuándo se desinfecta o cuánto es necesario para que esté, pues, potable. Ajá, sí, exactamente. Si aquí vamos a tomar el ejemplo de Jael, este puede ser el tanque, el rotoplas que está arriba en casi todas nuestras casas. Aquí adentro, pues aquí en esta manguera está llegando el agua que viene de la cisterna o que viene sí, básicamente de la cisterna o de la corriente de agua potable que tenemos en la ciudad. Entonces, puede ser que esté entrando con cloro o puede ser que nosotros a la cisterna echemos cloro y ya esté entrando con una cierta cantidad de cloro. Y puede ser que adentro del tanque no haya cloro antes, o sea que tenga cero cantidad de cloro. Pero una vez que llega ya se empieza a revolver y empieza a salir y va hacia la cocina, el baño, etcétera. Pero ya lleva una cierta cantidad de cloro. Entonces, podríamos aquí tener el conocimiento de cuánto está entrando de cloro por minuto, por segundo, y con eso determinar cuál va a ser la cantidad de cloro aquí adentro para todo tiempo, por ejemplo. ¿Sí? Un ejemplo o varios ejemplos sobre solutos y solventes puede ser el café en una taza de agua. El café sería el soluto, ¿ya? Porque es la sustancia, en este caso sólida, que se va a disolver en el agua. Entonces el solvente es el agua y está dada en una cantidad que es lo que tiene una taza. O pudiera ser sal en agua,
o pudiera ser una pastilla en la sangre, ¿no? Cualquier cosa que nosotros queramos disolver, ese es el soluto y el solvente es donde lo vamos a disolver. Entonces, en este caso, nos interesa saber cuál es la cantidad de soluto dentro del tanque para todo tiempo. O sea, nos interesa saber cuál es la cantidad de café dentro de la taza para todo tiempo, suponiendo que le está entrando café y le está saliendo café. Bueno, para esto vamos a hacer suposiciones. ¿Cuáles serán nuestras suposiciones? Que se mezcla uniformemente en todo momento, o sea, el soluto que entra, pum, enseguida está homogéneamente mezclado. Exactamente. Esa es la primera que está aquí. Vaya, Jael, parece que tú hiciste las diapositivas. Es una mezcla homogénea. Ah, perdón, profe, aquí es su máquina. No, está bien, está bien. Una mezcla homogénea quiere decir exactamente eso que acaba de decir Jael. Otra cosa es, otra suposición importante es que se trata de un cuerpo cerrado. O sea, que cerrado quiere decir que ese tanque no tiene otros lugares por donde le entre y por donde le salga esa cantidad. O sea, que ese tanque o rotoplas está sellado. Nada más sabemos que tiene un lugar por donde le entra y por donde le sale. Entonces, el objetivo, les decía, consiste en determinar cuál es la cantidad de soluto para todo tiempo t. Y para eso vamos a llegar a una abstracción. Tenemos que decir quién va a ser nuestra variable dependiente, o sea, la función que vamos a estar buscando. Y vamos a denotar por a de t a la cantidad de soluto en el tanque al tiempo t. Entonces, con esta notación, vamos a ver que para este modelo vamos a ocupar una ley de la física que les decía ayer, que casi todas las leyes de la física se ocupan. Entonces, la ley de conservación de masa, ¿qué dice? Que la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Ajá, exactamente. Entonces, si nosotros tenemos un tanque en donde está entrando y donde le está saliendo, eso quiere decir que esa agua o esa mezcla debe tener un lugar. No va a desaparecer por sí sola, ¿ya? Entonces, se debe cumplir que lo que como el movimiento que va a ocurrir con la mezcla dentro del tanque va a ser de acuerdo a lo que le esté entrando y a lo que le esté saliendo. Entonces, eso se transforma en, dice, ¿cómo está cambiando? Acuérdense que A es la cantidad de soluto. ¿Cómo está cambiando la cantidad de soluto a través del tiempo dentro del tanque o dentro del recipiente? Bueno, entonces, eso va a ser igual a, por esta ley de conservación de masa, a todo lo que le entra menos lo que le sale. O sea, la tasa de entrada de la sustancia menos la tasa de salida de la sustancia. Con esto vamos a ver quién es la tasa de entrada y la tasa de salida. La tasa de entrada o de salida, vamos a ver primero la de entrada. Tasa de entrada de la sustancia es la concentración con la que entra por la velocidad con la que entra. Eso nos va a dar la tasa de entrada de la sustancia. Y la tasa de salida va a ser la concentración con la que está saliendo por la velocidad con la que sale. Así se definen las tasas de entrada y de salida. Bueno, vamos a ver el análisis del modelo. Vamos a analizar el modelo con respecto al volumen dentro del recipiente. ¿Qué pasaría si la velocidad de entrada fuera más grande que la velocidad de salida? ¿Puede repetir la pregunta? Es que no escuché bien. Ajá. ¿Qué pasaría si la velocidad de entrada de la sustancia fuera más grande que la velocidad de salida de la sustancia? Que quizá en el tanque va a haber una acumulación de la sustancia.
Sí, en algún momento tendría que pararse, ¿no? O sea, ah, porque si no, se regaría. exactamente. Entonces se desbordaría la taza o el tinaco o la presa, ¿no? Exactamente. Y si fuera al revés, Llegaría el momento en el que el tanque se quedaría vacío. ajá, exactamente. Entonces, fíjense que esa velocidad de entrada o de salida de la sustancia sí juega un papel importante en este modelo. Ahora, la concentración de entrada. Esta concentración de entrada, ¿saben cómo se miden las concentraciones? Quizás es Mm, un porcentaje por litro o gramos por Ajá, litro. sí. En este caso pudiéramos tomar como ejemplo la taza de café y el azúcar. Entonces, pudiera ser una cucharada, que serían ¿cuántos gramos de azúcar? Como, 14. ajá, 20 gramos de azúcar por o entre la cantidad del volumen que tenga la taza. Y eso nos va a dar su concentración, ¿ya? De la sustancia. Bueno, entonces vamos a ver cómo es el modelo. Fíjense que aquí lo único que nos falta para saber este término y este otro es que ya tengamos datos concretos sobre la concentración de entrada y la velocidad de entrada y lo mismo la concentración de salida y la velocidad de salida de la sustancia. Es lo que vamos a ver ahora. Entonces vamos a suponer que tenemos un tanque que tiene 1000 litros, más o menos lo que tiene un rotoplas, que son 1100, ¿no? Inicialmente vamos a disolver 5 kilogramos de sal adentro del tanque. Entonces imagínense que ya está arriba el rotoplas, tiene 1000 litros y ya tiene disuelto 5 kilos de sal. Entonces vamos a bombear salmuera. Salmuera es la mezcla entre sal y agua, ¿verdad? Entonces vamos a bombear salmuera al tanque con una razón de 20 litros por minuto. Esta es su velocidad. Y la solución ya uniformemente mezclada, habría que ver cómo se mueve allá arriba, pero debe estar bien mezclada, se va a bombear hacia afuera del tanque a la misma razón. Quiere decir que están entrando 20 litros por minuto y están saliendo también 20 litros por minuto. Entonces, considerando que la concentración de la solución que entra es de 0.01 kilogramos por litro, ya sabemos cuál va a ser la concentración de entrada, vamos a determinar varias cosas. La cantidad de sal que hay en el tanque en cualquier instante t mayor o igual que 0. O sea, queremos saber cuánto va a haber de sal en el tanque para todo tiempo. Es claro que en el tiempo t igual a 0 habían ya 5 kilos. Vamos a ver cómo se va a comportar esto a lo largo del tiempo, suponiendo que está entrándole más mezcla, que ya lleva una concentración de 0.01 kilos por litro. También vamos a determinar cuál va a ser la cantidad de sal en el tanque después de 30 minutos. O sea, cuánta cantidad de sal hay cuando llegue la media hora. También vamos a ver cuál va a ser la cantidad de sal en el tanque al transcurrir mucho tiempo. Y ese mucho tiempo es relativo. Y luego vamos a ver cuál es el tiempo que debe transcurrir para que haya 8 kilos de sal en el tanque. Aquí ustedes pueden plantear 8, 10, 20, 30, depende si eso se cumpla en la realidad, ¿no? Bueno, vamos a ver cómo proceder. Decíamos que el modelo es cómo está cambiando la cantidad de sal, en este caso de sal, del soluto, con respecto al tiempo. Eso va a ser igual a una diferencia de dos productos. En este caso, esto primero es la velocidad con la que entra, ¿verdad? Y esta va a ser la concentración con la que está entrando. Fíjense las unidades que debe tener. O sea, las unidades que tengamos de este lado van a ser las mismas unidades que tengamos de este lado. Entonces, entra con una velocidad de 20 litros por minuto y tiene una concentración de entrada
O sea, ya va en la mezcla una concentración de 0.01 kilos por litro. Ahora, lo que sale es la velocidad de salida, que aquí nos dice que es la misma velocidad, o sea, son 20 litros por minuto. Pero aquí está la concentración de salida. ¿Quién nos explica qué significa este último término? O si es claro para ustedes este último término. Acuérdense, esta es la concentración de salida de la sustancia en el tanque. Pues es que como en el tanque ya teníamos 5 kilos de sal en 1000 litros de agua, iba entrando más. En la parte en la que como que se calcula cuál es la razón de la concentración que hay en el agua ya dentro del tanque, como después de la mezcla, ¿no? Algo así entiendo yo, pero no sé si sea correcto. Ajá. Fíjense que al final nos tiene que dar una cantidad, digamos CDT, kilogramos por litro. Esto nos dice cuántos kilogramos hay en un litro. Este cociente que resulte aquí nos va a decir cuántos kilogramos hay en un litro. Ah, pues si tienes ADT kilos y lo divides entre la cantidad de litros que hay ahí adentro, esa va a ser la concentración. Acuérdense que el tanque tiene 1000 litros. Y como le está entrando 20 y le están saliendo 20, entonces esos 1000 litros se conservan. ¿Está bien? Entonces tenemos que dividir la cantidad de kilos de sal, que no sabemos quién es, no sabemos cuánto vale, pero que lo hemos denotado como ADT. Vamos a dividir esa cantidad de kilos entre los 1000 litros. Y eso nos va a dar la concentración, o sea, cuántos kilos hay por litro. ¿Está bien? Creo que sí. Bueno. Además, va acompañado de una condición. Esta es la condición inicial. ¿Cuántos kilos de sal hay en el tiempo cero? Hay 5, ¿no? Sí. Esta es entonces una ecuación diferencial donde la incógnita es ADT. Ya vean que aquí aparece A. Esta sería constante. Aquí nos quedaría una constante multiplicada por ADT. En esta parte las unidades, vean que aquí, ¿esto cómo es? Estas unidades quedarían como kilogramos por minuto, ¿verdad? O sea, la razón de entrada son este producto, que ¿cuánto da? 20 por 0.01. 0.2, creo. Ajá, 0.2 kilogramos por minuto. Y aquí nos va a dar ADT sobre ¿cuánto? Sobre 1000. 50. Ajá, sobre 50. 50. Ajá. Igual, kilogramos por minuto. Los litros se van, ¿verdad? Y esas son las tasas de entrada y de salida de la sustancia dentro del tanque. Pues fíjense que entonces esta es una ecuación diferencial muy sencilla. Y es esto. Es la derivada de la cantidad de sal dentro del tanque con respecto al tiempo menos A sobre 50 igual a 2 décimos o a 0.2. Y esta la sabemos resolver mediante, por ejemplo, factor integrante o mediante separación de variables. ¿Está bien? Entonces, no voy a hacer las cuentas, pero vamos a ver que el problema de valor inicial entonces es esta ecuación diferencial junto con A en 0 igual a 50. Con eso podemos saber cuánto vale ADT. ADT es igual a 10 menos la exponencial de menos t sobre 50 sobre m. Ahora, para hallar el valor de m, ¿qué hacemos? Vamos a ocupar
La condición inicial, que A en 0 es 5. Evaluamos y despejamos y obtenemos que M vale 1/5. Por lo tanto, la solución es esta que está aquí con M igual a 1/5, que es 10 menos 5 por E a la menos 7 sobre 50. Y con esta ya sabemos cuál es la cantidad de sal para todo tiempo. Podríamos contestar de una vez a la pregunta 3, que dice, ¿cuál es la cantidad de sal que va a haber en el tanque cuando transcurra mucho tiempo? ¿Cuál va a ser? 10 kilos. No, 5, perdón. A ver, vean bien. Porque... no. Sí. Podríamos tomar el límite, ¿ya? ¿Qué pasa cuando transcurra mucho tiempo? Pues tomamos el límite de A de t cuando t tiende a infinito. Si t tiende a infinito, este término que aparece aquí se va a ir a 0. Por 5 se va a ir a 0, entonces nos va a quedar 10. O sea que cuando transcurra mucho tiempo, la cantidad de sal dentro del tanque van a ser 10 kilos. ¿Sí? Si nos preguntaran, ¿cuándo va a alcanzar la cantidad de sal dentro del tanque para que sean unos 20 kilos? Pues la respuesta va a ser nunca, ¿no? Porque cuando transcurra muchísimo tiempo, la cantidad máxima que va a haber es de 10. Bueno, la cantidad de sal después de 30 minutos ya podremos calcularla, porque simplemente sustituir aquí, ¿ya? En T ponemos 30, y despejamos. Y entonces encontraríamos que, y hacemos las cuentas, y entonces encontraríamos que A de 30 es igual a 7.25. O sea, a la media hora ya va a haber 7.25 kilos de sal adentro del tanque. Ahora, la cantidad de sal al transcurrir mucho tiempo es A de t igual a 10 kilos, ya que aquí escribí esa cuenta que les decía. El límite de A de t cuando t tiende a infinito es igual al límite de lo que sea A de t cuando t tiende a infinito. Pero este es 10, así que es constante. Y nos queda calcular el límite cuando t tiende a infinito de esta función, que es 0. Por lo tanto, es 10 kilos. Y el tiempo que debe transcurrir para que haya 8 kilos en el tanque, pues es sustituir y después despejar el tiempo t-aster de aquí. Y se llega a que t-aster es 45.81 minutos. Entonces sí, se va a llevar un tiempo, pero va a alcanzar los 8 kilos. Tengo 2 preguntas para hacer, y si no nos da tiempo contestar ahora, se quedan de tarea. ¿Qué cambiaría en el modelo si cambiamos la razón de salida por 19 litros por minuto? Va a llegar el momento en el que se llene el tanque, ¿no? Porque no es lo mismo de entrada que de salida. Ajá, exactamente. Va a llegar un momento en que se llene. Pero ¿hay algo más que cambiaría en el modelo? Cuando la razón de salida es de 19. Regreso al Lo de la modelo. tasa de salida, ¿no? Ajá, regreso al modelo y este es el modelo. Bien, la tasa de salida va a ser ahora, van a salir 19 litros por minuto. Pero va a cambiar. ¿En qué va a cambiar? En que se le va a ir restando por cada minuto 1 litro, ¿no? Ajá. O se le va a ir se sumando. Le va a ir sumando, ¿no? Sumando, porque se va ganando 1 litro extra por minuto. Por minuto. Cada vez que transcurra 1 minuto, se va a ir quedando 1 litro en el tanque. O sea que aquí tendríamos primero en el minuto 0, 1000 litros. En el minuto 1, 1001 litros. En el minuto 2, 1002 litros y así. O sea, esto sería 1000 más t, donde t son los minutos. ¿Está bien? Y entonces eso cambiaría y eso cambiaría la solución. ¿Está bien? Entonces, les encargo de tarea esto que les acabo de decir.
van a pensar, primero, ¿qué es lo que cambiaría si ahora nada más salen 19 litros por minuto? Bueno, ya vimos que este va a cambiar a 19 y aquí va a cambiar este a ADT sobre 1000 más T. Si tienen dudas, las vemos mañana y les encargo que resuelvan esta ecuación diferencial a ver qué es lo que les da. Y luego hacen lo mismo para la otra pregunta. ¿Qué cambiaría si en el modelo ahora cambiamos la razón de salida por 22 litros por minuto? O sea, ya que no salgan 20, sino que salgan 22. O sea, va a estar saliendo más rápido y como decían antes, esto se va a vaciar. Bueno, pues. Entonces ahí serían 1000 menos 2T. Uy, no. Ajá. Exactamente. Sí. Pues esa sería la tarea. Esto último que les acabo de decir para complementar. Y si no hay dudas, sería todo por hoy.